Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Madre mía, qué lío nos hemos metido, Azuaga, con lo del gentilicio. Ay, sí. Uf. He visto por ahí. Bueno, todo el mundo como locos, mandando ideas. Vamos, esto parece un think tank. Hackeados, hackeadosados, hackeadófilos, hackeadosistas, hackeadíficos, hackeaters, hackers, hackeenses, hackeños. Que madre mía. Esto es una locura. Yo no. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Por de pronto poner un sonido de efecto dramático y darle un patadón para adelante y al final del programa lo decidimos. Venga, vale. ¿Le parece? Sí. Es que yo no soy capaz, yo no sé vosotros, pero yo no soy capaz de... Yo tengo mi favorita. Yo también. Sí, venga, luego la decimos. Vale, al final del programa esto funciona muy bien, así vosotros, al otro lado, os quedáis hasta el final. Arrancamos. Hola amigos, hola amigas, hola a todos, bienvenidos a nuestra partida semanal, bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, señoras y señores, con todos ustedes, el maravilloso maestro Azuaga. ¿Qué tal, Azuaga? ¿Cómo está? Bien, bastante bien. ¿Sí? Tengo ganas, ¿De qué? De contarle una historia. ¿Qué historia? La de Najdorf, ¿no? Miguel Najdorf, el viejo, Ajá. El rey que nunca muere. Y la tengo aquí preparadita con el libro de su hija también, Liliana Najdorf, por aquí, para contar alguna que otra anécdota. Se refiere al argentino de origen polaco que perdió a toda su familia en el Holocausto y que jugó al ajedrez y esto le salvó la vida. Sí, señor. Muy bien. A eso. Pues nada, en un momento, Bueno, ¿y qué más tendremos hoy? Bueno, vamos a hablar con un gran maestro, de aquí cerquita, Ernesto Fernández Romero. ¡Hombre! Todo un lujo. Don Ernesto. Sí. Le vamos a preguntar, no sé si está bien eso, hacérselo a los amigos, pero vamos a empezar sin que él lo sepa en la entrevista, preguntándole por una derrota así dolorosa. Sí. Hace 24 años, ¿no? Eso es. Vale. Y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro Luisón, que nos va a recomendar cómo debemos analizar nuestras partidas, así que muy atentos. Y alguna cosita más, ¿no? Eso de Luisón me interesa, porque yo no sé analizar las partidas, así que mucho oído. No. ¿Usted no sabe? No, de verdad que no. Bueno, pues para poner el cierre de lujo a este capítulo 17, la gran diagonal, vamos a tener el saludo de uno de los escritores, traductores más importantes de la literatura ajedrecística. Hablo de Antonio Gude. Vale. Todo esto y mucho más durante los próximos minutos. Venga. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a Hackeados. Programa número 17 ya. Sí. 17. Y arrancamos, como suele ser habitual, con cuentos, jaques y leyendas. Hoy la historia la hemos titulado Najdorf, el rey que nunca muere. Y supongo que va a necesitar el... ¿Sí, no? Sí. La máquina. Esto ya no hace falta ni que lo pregunte. Ya, es un protocolo, ya sabe usted. Bueno, como lo de tratarle de usted. Máquina del tiempo. Vale. Prefiero que haga uso del tratamiento, ¿sí? Siempre, pero que pueda permitirse el lujo de no preguntar por la máquina. Bueno, no volveré a preguntar. Entonces, ¿dónde vamos? A Varsovia, ¿sí? 15 de abril de 1910. 15 de abril de 1910. Varsovia. Oh. Tiene que hacer frío allí. Bueno, 15 de abril ya no tanto, supongo. Seguro que hace frío. Nosotros acostumbrados aquí a... ¿Sabe usted? A lo de Málaga. Póngase la chaquetita. Porque hacemos el programa en Málaga. Bueno, esto la gente lo sabe. Pues ya estamos aquí. Y sí, es para ponerse una chaqueta al menos. Vía libre, maestro, columna abierta, para que repasemos la azarosa vida de Miguel Najdorf, un tipo al que Garry Kasparov definió como el último gran testigo de la mejor época del ajedrez. Así que, Azuaga, adelante. Qué bonito lo que dijo Kasparov, ¿eh? Y es que fue así. Miguel Najdorf se enfrentó a todos los campeones del mundo, excepto a Steinitz, el primero, al que ni siquiera conoció, y a Lasker, con el que solo coincidió una vez, pero lo hizo fuera del tablero, ¿no? Bueno, pues Najdorf fue, y lo sigue siendo, un personaje de película desmesurado, que nació 2 veces, sin pasar por el requisito de la muerte, como él mismo sostenía con aire burlón. La primera, al igual que todo el mundo, decía él, ¿no?, en Varsovia. Sí. Y la segunda, a los 29 años, cuando llegue a la Argentina.
Cuando llegó a Argentina, bueno, vamos por la primera, ¿no? Pensemos en Varsovia, 1910, donde Najdorf nació, si no me equivoco, en el seno de una familia judía. Eso es. Una familia judía. Ya, y era el mayor de 5 hermanos, y tengo aquí anotado que aprendió a jugar al ajedrez por casualidad, a los 14 años. Cuéntenos cómo fue esa bendita casualidad. Eso es. Fue una carambola tremenda, ¿no? La madre de Najdorf tenía como 11 hermanas, ¿vale? Él siempre decía que tenía una tía en cada pueblo de Polonia, ¿vale? Y bueno, una familia judía, numerosa, como ha dicho, y bueno, y el padre de Najdorf sí que sabemos que jugaba al ajedrez, pero la historia ajedrezada de Miguel Najdorf empieza cuando él va a buscar a un amigo cuyo padre, que era un músico en la Filarmónica de Varsovia, estaba enfermo, ¿no? Entonces llega el joven Najdorf, pregunta por su amigo, y este padre allí en la cama postrado le dice que su amigo ha ido a comprar medicinas a la farmacia. En ese intervalo, el padre de su amigo le pregunta si juega al ajedrez, y tenía allí un tablero, le explica los movimientos y empiezan a jugar por primera vez. El propio Najdorf lo contó muy bien en una entrevista deliciosa en 1985 y podemos oírla. Entonces, estando esperando a mi amigo, le dejé que me enseñe cómo se mueven las piezas. Me acuerdo, eran muy difíciles los movimientos de caballo. Qué bueno, ¿no? Qué corte, qué corte. Me encantan estos cortes sonoros, ¿eh? Y lo que dice de los caballos, que le parecieron difíciles, ¿no? Lo del ajedrez maestro, creo que al joven Najdorf le fascinó de inmediato, ¿verdad? Incluso se compró un libro, atención a esto, amigos, un libro en francés para estudiar por su cuenta, y a las pocas semanas ya era un jugador conocido, literalmente, entre comillas, lo dice él, capaz de ganar con torre de ventaja al maestro, que no era otro que el padre de su amigo. Así es, el padre de su amigo era el maestro, que era un padre pianista, ¿no? Bueno, pues la madre de Najdorf, en cambio, se tomó aquello del ajedrez como una tragedia. Y claro, ella quería que su hijo fuera médico o alguna otra, ¿no? Una cosa de hombre de bien, ¿no? Y el ajedrez pues, le hacía perder el tiempo. Claro. Y en un intento de apartarlo definitivamente de aquella pasión desmedida, la madre quemó todos los tableros, todos los libros y todas las piezas que encontró por la casa. ¿Qué dice? ¿En serio? Sí, tal cual, ¿eh? Entonces, tanto lo quemó todo y bueno, pero es verdad que no valió para nada, Roberto, porque el joven Najdorf ya estaba hechizado por el juego. Hechizado por el juego como tantos otros. Tengo aquí en rojo que el primer mentor de nivel, digamos, de Najdorf fue el campeón polaco. A ver. David. Hay un truco que es decirlo muy rápido. Cepiorka, ¿no? David Prozorkia. No. Ceprorkia, quien era considerado un niño prodigio y un excelente compositor de problemas de ajedrez, ¿no? Exactamente, así fue, ¿no? Este fue un personaje de una historia tristísima. Este Ceprorkia organizó la 6ª edición del Torneo de las Naciones, que hoy se conoce como las Olimpiadas. La organizó allí en Varsovia. Invitó a su joven amigo Najdorf, a su alumno, que tenía ya 25 años, ¿eh? Bueno, pues representó a Polonia como tercer tablero, y a pesar de su juventud, Najdorf ya tuvo una magnífica actuación. Unos años después, ya durante la ocupación nazi de Polonia, este maestro, de nombre impronunciable, participó en un encuentro clandestino en el Círculo de Ajedrez de Varsovia. Pero la Gestapo descubrió aquella reunión secreta, arrestó a todos los presentes, y este hombre, Cepiorka, hijo de judíos, murió ejecutado en el campo de concentración. Vaya historia tan triste y lamentable. Pero antes de este trágico desenlace, 1936, ¿qué pasó? Claro, ahí en ese año Najdorf volvió a representar a Polonia en las Olimpiadas, que esta vez se celebraban en Múnich, y en aquel momento la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, había expulsado a Alemania por su actitud segregacionista y xenófoba, ¿no? Bueno, pues fíjese en este dato, Roberto, porque el presidente de honor de la gran Federación de Ajedrez Alemana era Joseph Goebbels. Nada menos que el jefe de la propaganda del Tercer Reich. El siniestro Goebbels. Bueno, lo estudiábamos en la facultad, ¿se acuerda? De periodismo como ejemplo de propaganda. Creo, maestro, que la cosa estaba tan tensa que, según instrucciones de la gran Federación de Ajedrez Alemana, la GSB, los jugadores judíos debían ser
perseguidos y expulsados de los clubes según orden expresa del presidente, un tal Otto Zander. A tanto llegaron, ¿no? Exactamente. Sí, llegaron a eso, y de hecho hay hemerotecas por ahí, recortes de prensa que así lo atestiguan. Decía que la cosa estaba muy complicada para ser judío en esa época, ¿eh? Sí. Y para jugar al ajedrez también, ¿no? Bueno, pues aún así la FIDE permitió que cada federación decidiera libremente si quería acudir o no a las Olimpiadas de Múnich, y allí que se presentaron 21 equipos y Najdorf, que ya jugaba como segundo tablero, logra la medalla de oro individual. Entonces Polonia consiguió la plata por delante del equipo alemán, que eso yo creo que les gustó, y que además era un equipo que competía con la esvástica en su bandera. Fíjese, Azuaga, que me estoy acordando del atleta negro norteamericano Jesse Owens, que se colgó hasta 4 medallas en los Juegos Olímpicos, también en Múnich en 1936, lo que convirtió a Owens, Jesse Owens, en todo un icono por la lucha de los derechos civiles, ¿no? Claro, recuerda un poco esto. Sí, de hecho, unos días antes de lo que estamos contando ocurrió lo de Jesse Owens, ¿no? Y yo me imagino allí al del bigotito, ¿no? Primero con el... enfadado. Claro, primero con el atleta negro, ¿no? Yeah. Y luego con el polaco judío. Judío polaco. Claro. Y lo que no sabemos es si a Najdorf también lo investigaron, como hicieron con Jesse Owens, al que intentaron incluso que devolviera las medallas, ¿eh? No lo sabemos, pero pudo ser. Pudo ser. Bueno, un poco más tarde, 1939, nuestro personaje llega a Argentina, a Buenos Aires, y es allí donde ha dicho que arranca la segunda vida de Najdorf. Así que, si le parece, empezamos la segunda parte de la historia. Venga. Y claro, nos vamos a Argentina, Buenos Aires. 1939, ¿no? 39. ¿Cómo iríamos? A bordo de un gran barco que se llamaba Piriápolis. Ajá. Y estaba en compañía de muchos otros jugadores de distintas nacionalidades, porque ellos iban a jugar allí el torneo de naciones, ¿no? Las Olimpiadas, ¿no? Bueno, por aquel entonces Najdorf estaba casado felizmente con Genia, una joven pianista con la que tuvo una hija que se llamaba Lucía. Habían planeado viajar juntos, pero una gripe truncó el destino de la familia y se tuvieron que quedar aquí en Polonia, ¿no? Bueno, pues por primera vez el torneo de las naciones se celebraba fuera de Europa, fuera del viejo continente, y Najdorf fue seleccionado para jugar como segundo tablero. Ninguno de los pasajeros de aquel barco del Piriápolis fue consciente entonces de estar navegando en una especie de, Roberto, de arca de Noé, ¿vale? Que los salvaría del diluvio nazi. Y es que el 1 de septiembre, como todos sabemos, el ejército alemán invadió Polonia justo cuando daba comienzo la fase final del torneo. Paro aquí en este momento porque la noticia del estallido de la guerra, lo hemos contado, ha salido varias veces, ¿no? Sí. Y ha provocado todo tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Entre los participantes de nuestra historia. Me acuerdo, por ejemplo, lo que le ocurrió a la Alemania Sonia Graf, que a partir de saber que su país invadía a los polacos, siguió compitiendo, pero bajo una bandera donde se podía leer libertad. Exacto, ¿no? Esa historia es preciosa, sí. Y de hecho es un punto como de inflexión en la historia del ajedrez, ¿no? La de 1939 en Buenos Aires, porque a partir de ahí se quedan muchos en Latinoamérica y otros vuelven, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de quién iba decidiendo y sus familias, pues imagínase, ¿no? Ahí pasando pues una terrible situación, ¿no? Bueno, pues para colmo, Roberto ganó en este torneo de naciones del 39 en Buenos Aires el equipo alemán, lo que generó una solidaridad inmediata por parte del pueblo argentino, claro, y por parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como decía Roberto, es en este punto de la historia cuando arranca la segunda vida de Najdorf, y imagínase el drama, ¿vale? Su familia en Varsovia, él a miles de kilómetros sin hablar una sola palabra de español. En Argentina. Claro, eso se nos olvida, pero debía ser... Bueno, pues hoy sabemos que Capablanca, el último campeón del mundo en aquella época, le ofreció a Najdorf alojamiento en Cuba. Pero Najdorf conoció a un polaco en Buenos Aires que le confesó que él estaba allí, este polaco, ganándose el puchero, ¿no? Entonces luego en el hotel, el viejo Najdorf se preguntó, ¿no? Dice, oye, ¿y por qué no dijo ganándome el pan, ¿no? Si dijo ganándose el puchero, ¿sí? Será que aquí se vive mejor que en Cuba, que ya me han ofrecido. Y por esa decisión de alimenticia, entre puchero y pan, ¿no? Eso es. Pues decidió quedarse allí, ¿no? Se quedó, esa fue su jugada, ¿no? Bueno, pues nunca más volvió a ver a su esposa, a su hija Lucía de 3 años, a sus padres ni a sus 4 hermanos. Najdorf no lo supo hasta después de la guerra, pero bueno, todos ellos murieron y algunos lo hicieron en Auschwitz. Madre mía, qué historias tan complicadas, vistas desde aquí, desde este siglo XXI. Bueno, instalado en Buenos Aires, la pregunta es cómo se las apañó con el idioma,
porque, claro, polaco, Argentina, español, ¿por qué Najdorf fue muy conocido por las famosas sabatinas, ¿no? Esas columnas de ajedrez en el diario Clarín, por lo que aprendió el idioma, y no solamente lo aprendió, sino que llegó a un nivelazo. Claro, y fíjate que él contaba que él se defendía en 8 lenguas, ¿vale? Distintas, ninguna era el español por aquel entonces, pero lo que le permitió, la clave fue que había aprendido latín en su adolescencia, y eso sí que le ayudó a construir, claro, ¿no? Bueno, pues las famosas sabatinas, de hecho, son muy recordadas, las de Najdorf, ¿no? En 1943, Najdorf ofrece una simultánea a la ciega en Mar de Plata contra 40 rivales, simultánea a la ciega, 40 rivales. 40. Bueno, bien. Luego, en Sao Paulo, Brasil, contra 45, ¿vale? Venga, Récord mundial. Esfuerzo monumental, y además no solo se anota 39 victorias, Roberto, sino que al día siguiente se presenta en la sala de juego y reproduce todas y cada una de las partidas, ¿vale? Bueno, cuando le preguntan cuál era su secreto, Najdorf contestó, siempre con aire burlón: tengo una memoria privilegiada, aunque según para qué, porque si me prestan dinero se me olvida fácilmente. Lo asombroso, maestro, no es solo lo que cuenta, sino que Najdorf dedicó su talento a estas hazañas como el náufrago, que arroja una botella al océano, con la esperanza de que la noticia de las simultáneas a la ciega, por curiosa, llegase hasta su familia en Europa, como así parece que ocurrió, ¿no? Porque la noticia se convirtió en transoceánica y llegó a Europa, ¿no? Claro, imagínese, ¿no? Él lo hacía para que supieran de él, ¿no? Luego tuvo ese final trágico que sabemos, pero bueno, lo hizo un poco, como bien dices, como un náufrago, ¿no? Que arroja ahí la botella, pues él daba simultáneo. Pero me parece de una ternura extraordinaria, ¿no? Una manera de decir, oye, que estoy aquí. Totalmente. Bueno, pues finalmente se nacionalizó argentino, se casó con Eta, su segunda mujer, tuvo 2 hijas con ella, y tuve hace unos años la oportunidad de hablar con una de ellas, con Liliana Najdorf, una mujer entrañable, que recuerda aún a su padre como un hombre que era, abro comillas, colérico, autoritario, al que solo le importaba el ajedrez. De hecho, no leía más allá de los libros de teoría sobre el juego, y sin embargo también era extrovertido, generoso, muy cariñoso, nos abrazaba y nos besaba constantemente, ¿no? Es decir, Liliana tiene ahí una dualidad. Ella incluso escribe en este libro que tengo por aquí, Najdorf por Najdorf, que me lo mandó Liliana desde allí, y escribe una frase que me parece rotundísima, ¿no? Y dice: no es fácil ser la hija de un monstruo, ¿no? Wow. Tiene frases tremendas, eso de mi papá es un hombre que no muere. Sí, escribió, exacto, también, ¿no? Bueno, ella siempre está muy atenta, porque es verdad que dentro de esta dualidad siempre está muy atenta a devolverle, ¿no? Todo lo que le dio, ¿no? Y bueno, siempre intenta al menos rendir un tributo a la figura de Miguel, el viejo Najdorf, su padre. Me recomienda el libro, ¿no? Hombre, se lo voy a dejar luego. Vale. La vida de Najdorf está lleno de anécdotas trufadas y muy interesantes. Y vamos a repasar algunas. Así que venga, al lío. Venga, vamos a cambiar el tono y vamos a ello. En el tablero representó a Argentina en 11 Olimpiadas y pudo presumir de haber vencido al mismo número de campeones del mundo desde Capablanca, atención, hasta Kasparov, con la excepción de Lasker. Anécdota número 1. Bien. Me ha gustado esa. Bueno, fíjese que se enfrentó Najdorf a Ernesto Che Guevara y a Fidel Castro, aunque a este último no quiso ganarle, porque él decía que cuando estás jugando contra un líder político es mejor ofrecer tablas. Anécdota 3, dice, también le dio jaque mate a Winston Churchill y al Shah de Persia. Anda, ¿quién ha dado mate a esos dos? A Churchill se le cita mucho, pero jaque mate no es tan fácil. Bueno, pues parece que también tuvo una correspondencia, no un encuentro, pero sí una correspondencia con el Papa Juan Pablo II. Ajá. Y bueno, esto está ahí una información un poco confusa, ¿vale? Entonces, bueno, yo encontré la entrevista publicada donde él decía que sí que había mantenido esta correspondencia en una revista hebrea, ¿vale? Y le pregunté a Liliana, ¿no? A su hija, digo, oye, ¿y esto? ¿Qué? Y me dijo, bueno, esa visita al Papa no la conocía, pero si el viejo, que era mi padre, dijo que estuvo, hay que creerle. Vale, el libro se llama Najdorf por Najdorf. Está en ediciones Gran Blanco. En 1988 se editó el libro y lo escribió su hija, Liliana, Un libro que es un tributo en el que recoge las historias novelescas de su padre y que yo me voy a quedar
démelo. De hecho, lo que no sé es si está Suéltelo. descatalogado, ¿eh? Por eso, yo se lo devuelvo, fíjese, lo prometo. Lo sé. Vale. Lo sé. Bueno, pongamos punto final a esta historia. Me gusta mucho la historia de Najdorf, esto de las dos vidas. A mí también me ha gustado. Bueno, pues el 4 de julio de 1997, la estrella rutilante de Najdorf, a los 87 años, se apagó para siempre aquí, en el Hospital Clínico Universitario de Málaga. Anda. Su corazón llevaba un tiempo ya delicado, los médicos le habían recomendado que no viajara a Europa, ni jugar a torneos, que debía descansar, pero bueno, Liliana me decía, él era muy sanguíneo, él era un todo o nada, y allí que fue, ¿no? Y es que, según Liliana, para ella no fue casual que muriera aquí. Para ella, bueno, pues sabía o sentía que su padre quería morir en Europa y no en Buenos Aires para acabar al menos un poco más cerca de sus seres queridos. Y así fue. Y hasta aquí la historia de hoy, una historia muy emocionante, dos historias en una que hemos titulado Najdorf, el rey que nunca muere. Y ahora, Zuaga, nos toca darle a la húmeda, que se dice. Y hoy, además, con un amigo, ¿eh? Con un amigo, un gran maestro y un gran amigo. Qué bonito, ¿eh? GMGA. ¿Sería tan amable de hacernos un resumen a modo de perfil y de reseña de nuestro invitado? Venga, vamos a presentarle a la audiencia de Hackeados a Ernesto Fernández Romero, gran maestro de ajedrez, que fue campeón en todas las categorías de Andalucía, campeón cadete de España, y Ernesto además es muy, muy conocido, muy reconocido por su labor como entrenador de élite y de jóvenes promesas. Ernesto, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Desde Hackeados, un saludo. Hola, muy buenas, Roberto, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo antes de nada? Perfecto, aquí por casita y con muchas ganas de hablar con ustedes. Muy bien. Geolocalízate, ¿dónde estás? En Málaga, aquí sigo, ahí cerquita de la playa, así que muy bien. Vale, hoy hacemos el programa en casa. El maestro Zuaga ha descrito varios ítems de tu palmarés y a propósito hemos sacado uno de ellos, quizás el más desconocido por los aficionados. Y es que hablamos del 15º puesto que lograste en el Campeonato del Mundo Sub-18. Creo que era el año 2000 y creo que fue en Oropesa del Mar, si no me equivoco. Lo que trascendió con todo el mérito fue que Paco Vallejo se convirtió en el campeón mundial juvenil, pero tú tuviste muy muy cerca los primeros puestos. Así que me gustaría empezar por ahí. Cuéntanos cómo recuerdas aquel año 2000. Bueno, un torneo muy bonito, esos torneos de menores, que si no recuerdo mal era sub-18 o sub-16 me parece, y ahí coincidíamos pues con los mejores jugadores de todos los países, ¿no? Y bueno, ahí coincidí con Paco que ese año ganó, como bien comentas, el Mundial, y yo tuve un torneo bastante bueno, pero con un sabor ahí un poquito agridulce porque iba muy bien clasificado, pero al perder la última ronda pues quedé en ese puesto número 15, pero iba bastante bien. Si no recuerdo mal, tenía algunas opciones ahí de quedar ganando esa última partida, pues quinto, séptimo, más o menos, ¿no? Bueno, 15º del mundo tampoco está nada mal, amigo? O sea, es un puestazo, ¿eh? Bueno, dice Ernesto que estaban ahí, era sub-18, ¿no? Era el campeonato juvenil. Sí. Y bueno, leo así que estaba Leinier, ¿no? Por ejemplo, el cubano, estaba también Jobava, estaba Navarra. Es decir, teníais ahí un plantel duro, y que bueno, hoy siguen siendo la élite, ¿no? Yo, ahora que has hablado de esa última partida, Ernesto, la tengo aquí delante mientras te pregunto, ¿vale? Se jugaba contra Najdorf, ¿no? Arkadiusz Najdorf. Sí. Y bueno, hoy día, Roberto, es el 74 del mundo, es decir, que sigue estando ahí en el top 100, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si te acuerdas, han pasado ya 24 años de aquello, pero no sé si te acuerdas de la partida y de cuál fue el momento clave o dónde estuvo el error de esa partida. No sé si la has revisado 40 veces. Sí, me acuerdo perfectamente. Son partidas que se quedan muy muy bien guardadas en la memoria, claro, son ahí decisivas. Y me acuerdo que me enfrentaba a Najdorf y yo jugué con piezas blancas esa última ronda. Y yo normalmente era un jugador de E4, pero en esa partida hice D4, peón de dama, para sorprender un poco a mi rival. Porque tiene una historia bastante divertida, y es que normalmente en estos mundiales pues los jugadores de España llevan a seleccionadores, entrenadores, y mi entrenador, Jesús de la Villa, en esa última ronda no pudo acompañarme porque se tenía que ir de viaje. Entonces decidimos cambiar el repertorio y en lugar de jugar E4, hacer D4, y de ese modo pues
intentar sorprender a mi rival, ya que yo no me podía preparar, pues que él tampoco pudiera acertar, ¿no? Y bueno, no salió bien, pero pudo salir bien la cosa también, ¿no? ¿Te acuerdas qué harías distinto de esa partida? Porque yo tengo aquí el análisis, de hecho te estoy hablando con el Fritz delante, ¿vale? Porque la he visto varias veces antes de esta conversación, y no sé si harías algo distinto. Yo recuerdo que fue una Bogo India, sí. una defensa ahí bastante conocida con negras, el peón de damas, jugué el fianchetto, hice ahí, a día de hoy hay algunas cosas un poco mejores en la apertura, creo que hice alguna idea extraña con caballo F1 o caballo B1, no la recuerdo de manera exacta, pero hoy día creo que caballo C3 rápidamente en la apertura es un poco mejor, pero tampoco me acuerdo con total precisión. Sí. Vale, yo la tengo por aquí, luego si podemos en las plataformas vamos a poner el enlace y que la gente la disfrute. Bien, hace 24 años de esto, Ernesto, que no te acuerdes tampoco es normal. Oye, pero tienes muy presente la sensación de ese momento en el que dijiste no... Bueno, recuerdo que la partida fue bastante interesante, fue larga, mi jugador era un jugador bastante sólido, de 6, o sea, me acuerdo de algunas jugadas, pero no me acuerdo del momento concreto donde metí la pata, más bien tengo una sensación de eso, ¿no? De acordarme de la apertura porque hice otra cosa distinta a lo que solía jugar en esa época, y como que no tenía las sensaciones buenas en esa partida, no conocía muy bien los temas. Claro. Hoy día quizás la hubiera jugado un poco mejor, pero ya... Eres un chaval, eres un chaval, Ernesto. Aquí tengo la jugada 23 marcada por el Fritz, ¿eh? Jugada 23, caballo de la fila 1 a C2, ¿no? Ahí salta un poquito la máquina, ¿no? Había que cambiar el files primero y bueno, ya está. Roberto, todo. Oye, dejadme que dé un salto en el tiempo porque antes de empezar el programa, Azuaga me ha estado comentando lo de Niemann. El enigma de Niemann. Bueno, la pregunta te la voy a hacer por delante, si ayudaste a Niemann o no. Porque yo tengo un titular aquí que dice: resuelto el enigma de las bolas anales en el ajedrez. ¿Qué pasa? Esta pregunta no se la puedes hacer de otro modo que no sea por delante. Claro. Bien, gracias, Azuaga. Y luego tengo un tuit del Divis que decía: mientras el mundo piensa en bolas anales, hay un gran maestro analizando para todos nosotros. Ir al vídeo y asombraros del nivel de preparación de Ernesto Fernández en su curso Chessable. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale. Y tengo aquí el corte. Bueno, espera un momento, vamos a escucharlo un momento y espero que alguien se esté enterando de algo. Hola, muy buenas. Hago este vídeo porque hoy se ha descubierto algo que quizás nos tendríamos que haber dado cuenta si fuéramos todos un poquito mejores estudiantes, pero no lo hemos sido y he visto hoy en Twitter una cosa que me he quedado asombrado. No tanto, la verdad, porque ya sé que mi gran amigo, el gran maestro Ernesto Fernández, trabaja súper bien, sé cómo prepara, uno de los mejores analistas de España, si no el mejor, y resulta que en esta apertura de la partida entre Carlsen y Niemann, recordáis todos, ¿no? Como para olvidarlo, todo el mundo diciendo: oye, pero ¿cómo puede ser que Niemann tuviera todo esto preparado? Que si aquí pensó un poquito, que si hubo una transposición, pero todo el mundo asombradísimo diciendo: bueno, que esto realmente en un momento dado, aquí de hecho, dice, no, le hace dama por D4, novedad, sí. Y resulta que Niemann la tiene analizada y lo sabe, y esto quizás solo puede ser un hacker, un topo. Ahí vamos, ¿por qué? Porque, era Ernesto. Claro. ¿Hubo trampas, bolas anales o te copió el curso? Sí, bueno, es una historia entretenida, ya sabéis que hubo ahí un poco de polémica con que si hizo trampas o no hizo trampas, pero realmente la línea que jugaron yo la tenía comentada, la tenía escrita ahí en ese curso de Chessable, la había trabajado bastante. Y bueno, yo bromeaba con algunos compañeros, entre ellos el Divi, y yo le dije: pero bueno, ¿por qué trampas? Y solo ha seguido mi curso hasta la jugada 20 y le ha ganado, ¿no? Entonces no sabemos si realmente él consultó ese curso o no, pero bueno, estaba ya, antes de que se jugara esa partida, toda la línea que se jugó ya estaba ahí plasmada en el curso ese, ¿no? Bueno, pongamos, de ahí un poco la broma. Pongamos en contexto a aquel oyente que no sepa, ¿no? Y es que Carlsen pierde en una partida presencial en la Sinfield Cup contra Niemann, ¿no? Y bueno, se desata en todo el mundo, ¿no? La sospecha de las trampas, luego Carlsen pues abandona a
siguiente partida que tiene contra Niemann, ¿no? En el primer movimiento, y bueno, aquello fue un temazo, ¿no? Y bueno, y Ernesto por ahí con su cursito, ¿no? Imagínate, ¿eh? Bueno, al final... Ay, Ernesto, una de tus grandes destrezas, yo he sido testigo varias veces ya, es la de jugar muy, pero que muy bien a la ciega, ¿no? Una modalidad que la verdad que siempre pienso que tiene algo como que de mágica, ¿no? Que está al alcance de muy pocos. ¿Cómo se entrena esta capacidad visual que tú tienes y qué beneficios tiene o cómo influye en el nivel de juego de cualquier aficionado? Bueno, directamente jugar una partida completa para alguien que está empezando a desarrollar esa opción, esa posibilidad de jugar a la ciega, es realmente difícil. Pero recordar o realizar varios movimientos está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Entonces, si alguien quiere ir trabajando un poco esta posibilidad, quiere ir ejercitando un poco la capacidad de cálculo, uh-huh, pues siempre es interesante situar alguna posición y tratar de realizar varias jugadas mentalmente sin mover las piezas en el tablero. Esto es un entrenamiento bastante habitual para cualquier nivel, ¿no? Y entonces por ahí se puede ir dando pasito a pasito. Yo recuerdo que de pequeñito, sin darme cuenta, ya iba haciendo ese entrenamiento, porque mis padres, como no estudiaba mucho en la escuela y tal, pues me apartaban todos los tableros y las piezas de mi habitación para que no pudiera reproducir partidas o estar jugando al ajedrez mucho tiempo y me dedicara un poco más a los estudios. Entonces yo lo que hacía era abrir los libros y las revistas y los leía sin tablero. Entonces, sin darme cuenta, indirectamente, me apoyaba en los diagramas que aparecían ahí y iba desarrollando un poco esa capacidad. Ole. Es otra manera de entrenarse y es interesante también. Anda. Qué bueno. Sí, y además lo hacías en notación descriptiva, ¿no? De la antigua, que es más difícil todavía, ¿no? Eso es, sí, ahí peón 4 rey, alfil 4 caballos. O sea que si yo quisiera, a ver, un ejemplo práctico, yo tengo aquí el tablero delante, ¿vale? Lo tiene delante. Si yo quisiera entrenar ahora mi capacidad un poquito visual, no digo ya a la ciega, que eso ya es mucho, ¿qué les recomiendas al oyente? Lo que has dicho con un ejemplo. Sí, la idea es, por ejemplo, colocar una posición o un ejercicio de cualquier libro o de una partida propia y tratar de no realizar el movimiento en el tablero, ¿no? Es decir, hacer todos los movimientos, pero mentalmente, ¿no? Es bastante interesante. Por ejemplo, los aficionados que no juegan demasiado bien o que no tienen mucha capacidad de cálculo, lo que hacen es que meten la mano muy rápido en el tablero para hacer una jugada y ver qué está pasando. Pero la voy a probar, ¿no? Intentan probarlo todo realizando la jugada. Me reconozco. Entonces, intentar hacerlo todo mentalmente, y si tienes un compañero que te ayuda, pues vas marcando la jugada. Caballo F3, ¿y qué juegas? ¿No? Intentar hacer 2-3 jugadas, empezar poquito a poco, y así vas consiguiendo cada vez mayor capacidad. Un poquito gambito de dama, Sí, escena así, visualizándolo todo en el aire. Oye, Ernesto, una para mí. Los que estamos aquí todavía construyendo un repertorio y nos colgamos pieza en el medio juego, preguntamos siempre lo mismo. A ver, ¿qué apertura con blancas nos vendrá bien para evolucionar y cuál con negras contra E4 a nivel aficionado, sin grandes variantes? ¿Hay alguna receta didáctica para esto? Yo siempre, cuando uno está empezando, recomiendo jugar lo más clásico posible, es decir, E4, E5 y D4, D5, ¿no? Colocar peón en el centro, sacar caballos, alfiles y enrocar, ¿no? Y esto es muy sano. Y de hecho, sin tener absolutamente ni idea, vas a hacer alguna apertura teórica. O sea que ya... Tú, Roberto, me tienes que hacer caso. Sí. No, primero peones al centro, y te lo dice Ernesto y ya le haces caso a él. No, Ernesto sí. Vale, y contra E4 con negras, que estaba dentro de la pregunta de Roberto, me interesa mucho saber cuál crees que es la que más refuta E4. Yo lo que os comentaba, ¿no? Contra E4, E5, es decir, el doble peón rey, y contra D4 de blancas, pues D5, el peón rey, peón dama, pues hacer el doble peón rey o el doble peón dama, lo más clásico posible para empezar, ¿no? Situar un peón en el centro, desarrollar luego las piezas, enrocar y empezar por ahí, ¿no? Muy bien. Eso además, de hecho, está considerado lo mejor hoy día también, o sea, el campeón mundial es lo que hace, por ejemplo, ¿no? Vale, clasicismo, y si lo hace campeón mundial, pues sí, pues ya está. Muy bien, pues vamos a tomar el cafelillo, ¿queréis? ¿Os apetece? Sí. Venga, Ernesto, venga, vamos a la cafetería. ¿Cómo tomas el café? Una nube ahí, como buen malagueño, uno así cortito. Vale, pero nos escuchan en todo el mundo. ¿Qué es una nube, Ernesto, por favor?
muy poquito café y muchísima leche, ¿no? Vale, vale. Un manchao, ¿no? Que se dice también en otros sitios. Azuaga, explique, por favor. Bueno, yo a mí solo, ¿vale? Me lo va poniendo. Ernesto, a ver, esto ha cambiado mucho, ¿vale? Antes, cuando invitábamos, y más a los amigos, a los espacios radiofónicos, le hacíamos algunas preguntas, nos lo pasábamos bien. Ahora tenemos el abucheómetro, ¿vale? Es decir, ahora es una batería bastante complicada, ¿vale? Que se sigue llamando cuestionario Blitz, pero que te obliga a contestar muy rápido al toque. Muy rápido. Y si no lo haces bien, te abucheamos y en caso de que sí lo hicieras, pues el aplauso te lo has ganado, ¿vale? Perfecto, hay un buen jugador de rápidas. Bien, vale. Pues nada, ¿estás preparado? Venga, creo que sí. Pues señoras y señores, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más surrealista de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, don Ernesto Fernández Romero, el hombre que ayudó a Hans Niemann. Primera pregunta, poco voltaje, ¿vale? ¿Blancas o negras? Blancas. Caballos alfiles. Alfiles. ¿Cuál dirías que es la mejor hora para echar una partida? 8 de la tarde. ¿Cuál es aún hoy, Ernesto, tu punto débil en el tablero? ¿Dónde tienes margen de mejora? Quizás los momentos tácticos. ¿Cuál es el defecto más común en un jugador de 1700 de Elo? Precisamente la táctica también. ¿Y en uno de 2100? Quizás la preparación teórica. Una de Podium o de Olimpo, esta la estamos haciendo desde hace unas semanas. ¿Cuáles han sido las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte? Fischer, Kasparov y Carlsen. Venga, hemos empezado preguntándote por aquello de Oropesa, la derrota, tal, pero ¿cuál ha sido hasta la fecha tu mejor partida? Yo recuerdo con mucho cariño una partida que gané al campeón de Europa absoluto cuando era un niño en el torneo de Linares, un abierto, pero en ese torneo no hice ningún resultado especial, sino que simplemente hice una partida muy buena y derroté a ese jugador en el momento y recuerdo que a partir de ahí fui agarrando muchísima confianza para posteriormente ir planteándome hacer actuaciones un poco más serias. Muy bien. De 0 a 10, ¿cuánto crees que la gente, el pueblo llano, digamos, os sigue etiquetando a los ajedrecistas como frikis y extraños? Quizás un 8. Seguimos en el 8. Bien. Bueno, ¿a qué época histórica del ajedrez, Ernesto, te gustaría viajar y ser testigo directo allí de lo que acontece? La época de Lasker me hubiera gustado mucho, la verdad. Queda poco. ¿Cuál es el mejor consejo ajedrecístico que te han dado nunca? Disfruta. Sí, señor. Me gusta la fruta. Penúltima pregunta, Ernesto. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Vale, cualquiera, políticos incluido, amigos, enemigos. Sí, prácticamente a cualquier político, vale, la verdad. Vale. Venga, va. Y la última, tienes que completar la siguiente frase. Cuando juego a la ciega, puntos suspensivos. Completa la frase. Cuando juego a la ciega... Me concentro muchísimo. Te concentras muchísimo. Vale. Y ahora... Ahora viene el abucheómetro. Espera un momento. Abucheómetro. ¿Qué es amigo? Azuaga ha dicho me gusta la fruta en un momento. Sí. Vale. No entiendo nada. A ver la máquina que dice... Un aplauso, ¡Vamos! un aplauso, bravo. ¡Vamos! Hombre, Ernesto, por favor te lo pido. Vamos. Ovacionado. Tengo que decir que ha sido de los blitz más rápidos que hemos hecho, ¿eh? Yo también. Así que merecido el aplauso. Gran maestro. Me he escapado ahí por poco. Se me ha hecho muy corta la conversación. Sí, va a haber que repetir. Ernesto, Va a haber que repetir. Así que amenazamos con llamarte de nuevo, Ernesto Fernández Romero, gran maestro y amigo de Hackeados. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Bueno, muchísimas gracias. Deciros que soy un oyente más y que disfruto muchísimo con vuestros programas. Cada vez lo hacéis mejor. Y veo a Roberto que dentro de poco ya te va a superar ahí, en conocimientos ajedrecísticos, Manuel. Está cerca. No es difícil, Estamos trabajando en ello. Bueno, un abrazo, un placer. Un abrazo. Chao. Qué bueno, Ernesto, y qué bien siempre con él, Y qué buenos consejos, ¿no? Sí, Ernesto es casa. Peones al centro, ya sabes. Hay que hacerle caso. Bueno, seguimos. Señoras y señores, niños y niñas,
Bienvenidos a Torre en Séptima, la interacción con los oyentes. Recordemos, maestro, que en esta sección nos colocamos en la séptima fila como una torre álgida que domina el campo de batalla para leer los mensajes de los oyentes, ¿no? Para leer todos los mensajes, nos llegan por muchos canales, Sí. por Instagram, por Twitter, por los perfiles de Diario Sur, Grupo Vocento. Y bueno, aquí tenemos una grandísima compilación. No sé Sí, vamos a leerlos. Pero bueno, recuerdo que estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, en YouTube, en Podimo, y que os enviaremos nuestros saludos ajedrezados, como no, nuestros abrazos de cartón cariño. ¿Empieza usted? Sí, yo estoy pensando que podríamos decir en todas las plataformas sonoras, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Me lo voy a apuntar para la próxima. ¿vale? Venga. Va. Venga, empiezo yo. Tenemos aquí a Julio Ronquillo López, que nos decía sobre la pregunta de que si es bueno el tiempo de duración del podcast. Sí, para sí, mí es perfecto. Ah. Más. O es más, a mi gusto sería perder atención y reducirlo sencillamente parecería pobre. O sea, que este formato es el acertado. Vale. Pues muy bien, Julio. ¿Y cuando nos pasamos sigue siendo acertado? Pregunto, Hombre, que no. No, lo está diciendo que sí, Julio. Sí, pero si nos pasamos. Pero ¿cuándo está el pasarse? ¿Dónde está esa línea? Abel de Santiago dice: gracias por el programa, os sigo también en Instagram y Spotify. Dice: mi historia personal con el ajedrez viene desde niño, me ha sido de gran ayuda en momentos difíciles. Ahora estoy dedicándole más tiempo y vuestros podcasts motivan. Un abrazo, y nos manda un peón negro y un dedito para arriba. Guay, Vale. me encanta, Abel. Gracias. Sí, a mí también. Bueno, pues aquí tenemos a Iolux CR. Os escucho o por aquí o por Spotify. Me encantan los podcasts que hacéis. Mi favorito ha sido el de Pia Cranling, pero en general son todos geniales. Llego un poco por los pelos para el sorteo, creo. Ja, 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 ja. Creo que sí. Sí, Creo pero que bueno, sí, vale. igualmente se te agradece. Bueno, enhorabuena por el podcast, está genial, dice Manel Navarro. En este capítulo me ha seducido cómo se explica el capa. Me voy directo a su canal. Por cierto, ¿soy el único al que le parecen iguales las voces del maestro Azuaga y de Luisón? ¿No serán Clark Kent y Superman? Un abrazo desde Cataluña. No me he fijado yo en esto nunca, ¿eh? No, yo tampoco, pero bueno, puede ser así suave, ¿no? Sí. Bueno, no sé, lo hablaré con Luis. Bueno, tengo aquí, no sé, un anónimo, tengo aquí su cara, pero no su nick. Sí. Entonces ponía, lo terminé de escuchar, muy bueno, como siempre, por cierto, se me hace corto 60 en vez de 49 minutillos, ¿no? O sea, quiere más. ¿Quiere más? Es Lourdes Molina. Ah, vale. Lourdes Molina, Vale. lo tengo aquí. O sea, Lourdes quiere más. Vale, Sí. pues apuntamos voto para Para Lourdes. long play. Vale. Daimán Mendoza dice ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Abdusatarov, que la toca difícil. Abdusatarov falta en el candidato. Esa fue una pregunta de Michael Rahal, Ah. que él decía, ¿quién falta en el candidato? ¿No? Pues para Daiman falta Abdusatarov. Para Vale. mí también, Daiman. Para Venga, mí también. leo el siguiente. Vicente Herrero, sigo bastante tiempo, desde hace bastante tiempo, supongo. Dice: hacía falta un programa así. Seguida así, un saludo. Bien, Vale. bien. Gracias, Vicente. Bueno, Pedro J., uno de los fieles oyentes. Sí. Un programa distinto, ha sido muy interesante. Creo que es de neurociencia. ¿Sería posible saber dónde encontrar los artículos citados o alguna web del doctor? Exactamente. ¿Dónde encontrar la documentación sobre este tema? Bueno, a cada uno de ellos ya le he puesto el enlace para que puedan acudir al estudio. Sí, porque ¿vale? Fer dice lo mismo. Dice: Sí, muy buen sí. programa. El de ciencia estuvo muy bien. Dice: y el de demencia y drogodependencia. Dice: si hay algún link a los estudios comentados, sería genial Sí. para poder echarles un ojo. Gracias. Me estoy riendo porque estoy leyendo el último mensaje de la sección, el de Sí. Manel Navarro, que dice: me ha flipado este episodio, Sí. no podía ser de otra manera, se ríe con un emoticono y dice: Sí. la entrevista al doctor es genial, pero no me he enterado de cómo toma el café. Yo tampoco. Yo creo que ni él. Nuestro amigo Cristóbal Blanco. Sí. Un saludo a Cristóbal. Le pregunté 3 veces por el café y creo que al final pasamos y corrimos un tupido vela. Bueno. Saque captura amenaza con el maestro Luis. Son las consultas. Tiene por ahí una consulta, ¿no? Sí, de Manel Navarro, precisamente, ¿no? Y él Anda. preguntaba: como eterno principiante que soy, a menudo me recomiendan analizar mis partidas para mejorar. ¿Cómo se analiza una partida? Gracias, Luisón, y saludos. Venga, pues señoras y señores, como siempre y como no, responde el gran Luisón. Hoy traigo malas noticias. Bueno, perdonadme por la entonación, pero es que quería darle ahí un pequeño tono dramático. Y es que traigo realmente malas noticias, porque una partida bien analizada, según mi teoría, claro que podéis hacerle más o menos caso, hay que analizarla 3 veces. Sí, 3 veces. La primera en el torneo donde juegas la partida. Estoy hablando de ajedrez clásico, de partidas lentas. Pues ya que has
pasado horas sentado frente a tu rival jugando una partida, pues luego la analizas con él y lo escuchas bien, qué variantes ha pensado, qué le daba miedo, qué no le daba miedo, qué ha ocurrido, intentas entender cómo pensaba tu rival. Cuando llegas a tu casa, la analizas tú solito en el tablero sin ninguna ayuda, y cuando ya la has analizado con tu rival y luego la has analizado tú solo, pasas por la computadora y a ver qué te dice el módulo de análisis en la tercera revisión. Un abrazo. Palabra de Luisón, te rogamos, señor, gran maestro. Pero fíjate, yo te decía, yo no sé analizar. Ya. No sé, y escuchando a Luisón todavía menos sé analizar. O sea, termina una partida, vas y automáticamente intentas recordarla. Normalmente no la recuerdas, luego te pones con el módulo y dices, sí, tal. O sea, no sé analizar. Bueno, pues nada, el maestro Azuaga es humano, ¿eh? Que lo sepáis. Las noticias, los sucesos, las novedades, los acaecimientos. Es el diario de Tartacower. Los titulares tengo por aquí uno que dice ajedrez y Juegos Olímpicos. Dice, ¿por qué el ajedrez no forma parte del programa de los Juegos Olímpicos? Claro, esta es una noticia que la traigo como pregunta también al oyente, ¿no? Es decir, al final, ¿qué cree usted, Roberto? Sin leer nada, ¿vale? Y ahora digo por qué lo traigo. No sé por qué no está. ¿El ajedrez debería o no estar dentro de los Juegos Olímpicos? Hoy me he enterado que va a estar la natación en aguas abiertas en París. ¿Por qué no el ajedrez? Por ejemplo, ¿no? Por lo menos probar un año. Sí, a mí que sale, ¿no? Claro. Bueno, pues hay un artículo, eso me ha gustado, que firma el doctor Ubencio Blanco, no Cristóbal Blanco, sino Ubencio, que se lo recomiendo a toda la audiencia de Hackeados, lo pueden buscar en el portal Chessbase, y bueno, la verdad que explica muy bien todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mi opinión, no quiero condicionarla, y creo que tiene también mucho que ver con todo lo que hablábamos el otro día del dopaje, sí, dopaje no, es decir, Pero no sé preguntamos a la gente. Claro. Vale, pues a ver qué respondéis. ¿Por qué el ajedrez no forma parte de los Juegos Olímpicos? Eso es. Y esa sería la pregunta. Respuesta. Eso es. Y la dejamos ahí. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya? Sí, así. ¿El diario de Tartacower termina aquí? Háganme caso. Vale. Y ahora la gran diagonal, o el saludo de un personaje del mundo del ajedrez que nos propone siempre una cuestión. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un catedrático aquí, un traductor, un escritor de referencia. Es el quizás, y sin el quizás también, Roberto, el intelectual del ajedrez y la literatura más importante que tenemos. Es don Antonio Gude. Entonces, bueno, no es muy dado a intervenir en este tipo de programas, pero lo hemos conseguido. Hola, soy Antonio Gude, autor y traductor de obras de ajedrez. Quisiera saludar a los oyentes de Hackeados. Muchas gracias. No, gracias a usted. Don Antonio Gude, madre mía, qué nivelazo. Nivelazo total, ¿eh? Que por cierto ha sacado un libro, ¿eh? Eso es, las letras juegan al ajedrez, al Alimón con José Luis Torrego. ¿Y no podríamos la semana que viene hablar con... A ver. O con Torrego o con Gude. Pero me lo está pidiendo. Se lo estoy pidiendo. No, se lo estoy pidiendo. Y la semana que viene tiene que ser. Hombre, ¿la semana que viene? Venga. ¿A qué? Me lo hizo con Rajal y cumplí. Y ya tengo el 100% de efectividad. Claro. Usted me pone en aprietos y a mí no me gustan los aprietos. Ya. Pero sí. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Sí. Venga pues la semana que viene. O Gude o Torrego. Venga, va. Y ahora hay que decidir. Hackeados. Hackeadosados, hackeadófilos, hackeadosistas, hackeadenses, hackeadíficos, hackeaters, hackers. ¿Qué hacemos? No está hackeadistas, que fue el que yo comenté, pero ese está bien que no esté en esa lista. No, podría estar si queremos. No. Hay que elegir uno, venga. Venga, yo le digo... ¿Cómo lo hacemos? Diga usted, es que va a ser el mismo, ya verá. Bueno, para mí, entre ellos, hackers. ¿En serio? Sí. Yo hubiera dicho hackeados. Venga, va. Los hackeados. Venga, hackeados. Y las hackeadas. Claro, sí. ¿Sí? Mejor. Sí, me convence. ¿Tenemos? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. Pues señoras y señores, creo que es la primera vez que convenzo a Azuaga tan fácilmente, ¿eh? No, sí, es que me he equivocado. Sí, no. Pues nada, tenemos gentilicio y es hackeados. Sí. O sea, vosotros y nosotros, cuando escuchamos el programa, somos hackeados. O sea, somos todos hackeados. ¿Sí? Me encanta. Vale, venga, ya está.
Nos vamos, Azuaga, la semana que viene más, ¿vale? Me voy muy contento, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues yo también. Coincididos, son hackeados, también. Contentísimo. Venga. La semana que viene más. Programa número 18. Seremos mayores de edad. Azuaga, adiós. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.